Hola, soy Marco Sánchez. Quiero hablarte de algunos experimentos psicológicos escalofriantes de la historia. Estos basados en algunos textos de psicología y mente y en algunos videos. Hoy en día las asociaciones nacionales e internacionales de psicología tienen un código de conducta ética que regula las prácticas en las investigaciones psicológicas. Los experimentadores deben cumplir con diversas normas relativas a la confidencialidad y el consentimiento informado. Los comités de revisión se encargan de hacer cumplir estas normas. Pero estos códigos de conducta no siempre han sido tan estrictos y muchos experimentos del pasado no podrían haberse llevado a cabo en la actualidad por incumplir algunos de los principios fundamentales. Quiero enseñarte algunos de los más famosos y crueles experimentos de la ciencia de la conducta. En el número 10, el experimento del pequeño Albert. En la Universidad de Johns Hopkins en 1920, John Watson llevó a cabo un estudio del condicionamiento clásico, un fenómeno que asocia un estímulo condicionado con un estímulo incondicionado hasta que producen el mismo resultado. Esto lo vemos en el primer semestre. En este tipo de condicionamiento se puede crear una respuesta de una persona o animal hacia un objeto o sonido que antes era neutral. El condicionamiento clásico se asocia comúnmente con Iván Pavlov, quien hizo sonar una campana cada vez que alimentaba a su perro, hasta que el mero sonido de la campana hacía a su perro salivar. Watson probó el condicionamiento clásico en un bebé de 9 meses de edad al que él llamaba Albert. El pequeño Albert comenzó queriendo a los animales del experimento, especialmente a una rata blanca. Watson comenzó a emparejar la presencia de la rata con el fuerte sonido de un metal golpear el martillo. El pequeño Albert comenzó a desarrollar un miedo a la rata blanca, así como la mayoría de los animales y objetos peludos. El experimento se considera particularmente inmoral hoy en día porque Albert nunca fue sensible a las fobias que Watson le produjo. El niño murió de una enfermedad no relacionada a los 6 años, por lo que los médicos no pudieron determinar si sus fobias habrían persistido llegada a su adultez. Watson creía que en psicología lo único viable de estudio científico eran las conductas aprendidas observables. Atacó las doctrinas sobre rasgos heredados e instintos como causa de un comportamiento. En su lugar, habló del poder ilimitado del condicionamiento y del control del entorno para modelar el comportamiento tanto de animales como de seres humanos. Para estudiar el poder del condicionamiento, Watson utilizó bebés como sujetos de estudio, tal como vemos en estas imágenes de 1920. Watson demostró que se podía aprender emociones fuertes en una situación por condicionamiento y después generalizarlas o transferirlas a otras situaciones similares sin tener que repetir el condicionamiento original. Watson y su ayudante, Rosalie Reiner, condicionaron a los bebés para asustarse con un ratón blanco que antes les había gustado. En este caso, trabajaron con un bebé de 8 meses, el pequeño Albert. Cada vez que aparecía el ratón, se hacía sonar un ruidoso gong que alarmaba al bebé. Poco después, la aparición del ratón solo era suficiente para asustar al bebé y hacerle llorar. Se estaba operando un condicionamiento clásico. Cuando el bebé se alejaba gateando del ratón hacia un sitio seguro, su comportamiento resultaba recompensado y de este modo su miedo se reducía. En ese momento se estaba operando un condicionamiento instrumental. Más adelante, cuando el bebé veía algún estímulo similar al ratón, un conejo, un perro, un abrigo de piel, una máscara, su miedo aprendido se había generalizado para cualquiera de ellos. Aquellos bebés que antes no tenían miedo de nada, ahora se atemorizaban fácilmente por una gran cantidad de cosas inofensivas. Este primer estudio de Watson fue controvertido debido a la utilización de bebés. Hoy en día, un experimento de este tipo no podría llevarse a cabo debido a las estrictas directrices éticas que gobiernan el tratamiento de todo tipo de sujetos de investigación, tanto humanos como animales. Algunos años después de estas demostraciones, un miembro del equipo de Watson, Mary Cover Jones, desarrolló técnicas para eliminar miedos ocasionados por condicionamientos naturales en adolescentes. Jones fue la primera terapeuta conductista. En el número 9, los experimentos de conformidad de Asch. Solomon Asch experimentó con la conformidad en la Universidad de Swarthmore, allá en el año 1951, poniendo a un participante en un grupo de personas cuya tarea consistía en igualar las longitudes de una serie de líneas. Cada individuo tenía que anunciar cuál de 3 líneas era la más cercana en la longitud de una línea de referencia.
El participante se colocó en un grupo de actores a los que se les dijo que dieran la respuesta correcta 2 veces y luego cambiaran diciendo las respuestas incorrectas. Ash quería ver si el participante se conformaría y daría las respuestas equivocadas, sabiendo que de otro modo sería el único del grupo en dar las respuestas diferentes. 37 de los 50 participantes estuvieron de acuerdo en las respuestas incorrectas, a pesar de la evidencia física de lo contrario. Ash no pidió el consentimiento informado de los participantes, por lo que hoy en día este experimento no se hubiera podido llevar a cabo. The Ash experiment is one of psychology's oldest and most popular pieces of research. A volunteer is told that he's taking part in a visual perception test. What he doesn't know is that the other participants are actors, and he's the only person taking part in the real test, which is actually about group conformity. Please begin. The experiment you will be taking part in today involves the perception of line length. Your task will be simply to look at the line here on the left and indicate which of the 3 lines on the right is equal to it in length. So, for example, if The actors have been told to match the wrong lines. The volunteer will be monitored to see if he gives the correct answer or if he goes along with the opinion of the group and gives the wrong answer. In the first test, the correct answer is 2. 1. 1. 1. 2. 1. Once again, the correct answer is 2. 3. 3. 3. 3. 3. The Ash experiment has been repeated many times, and the results have been supported again and again. We will conform to the group. Again, we're very social creatures. We're very much aware of what the people around us think. We want to be liked. We don't want to be seen to rock the boat, so we will go along with the group. Even if we don't believe what people are saying, we'll still go along. 1. 1. 1. Group dynamics is one of the most powerful forces in human psychology. En el número 8 hay un experimento bien curioso y se llama el efecto espectador. Vamos a ver en qué consistió. Algunos experimentos psicológicos que fueron diseñados para poner a prueba el efecto espectador se consideran poco éticos para los estándares actuales. En el año 68, John Darley y Bill Latané desarrollaron un interés por testigos que no reaccionaron ante crímenes. Les intrigó especialmente el homicidio de Kitty Jennings, una joven cuyo asesinato fue presenciado por muchos, pero ninguno lo evitó. La pareja realizó un estudio en la Universidad de Columbia en el que presentaba a un participante una encuesta y lo dejaban solo en una habitación para que pudiera rellenarlo. Un inofensivo humo comenzaba a filtrarse en la habitación después de un corto periodo de tiempo. El estudio mostró que el participante que estaba solo fue mucho más rápido al reportar el humo que los participantes que tenían la misma experiencia pero estaban en grupo. El otro estudio de Darley y Latané se dejaba a unos sujetos solos en un cuarto y se les decía que podían comunicarse con otros sujetos a través de un intercomunicador. En realidad solo estaban escuchando una grabación de radio y se le había dicho que su micrófono estaría apagado hasta que fuera su turno de hablar. Durante la grabación, uno de los sujetos finge repentinamente estar teniendo un ataque. El estudio demostró que el tiempo que se tardaba en avisar al investigador variaba inversamente con respecto al número de sujetos. En algunos casos nunca se llegaba a avisar al investigador. One of the most powerful parables in the Bible is that of the Good Samaritan. A man is passing by, seeing a stranger lying on the road, and the Bible is on the road from Jerusalem to Jericho, that many, many people have passed by and done nothing to help this suffering person. But the man from Samaria, the Good Samaritan, gets down off his camel, helps the man, brings him to an inn, gives the innkeeper money, checks on him to see that he's surviving and doing well. The idea is you should treat everyone as you would want them to treat you. It's the golden rule, do unto others as you would have them do unto you. It promotes the notion of social community, a sense in which
of reciprocity. We all should help one another if we ever want others to help us. But that Good Samaritan rule often gets challenged because in many situations, people who are in need don't get the support they need. People pass them by, and that's called the bystander effect, the bystander indifference. So again, while you're watching this film clip, keep thinking, would I help? Would I intervene? What are the forces in that situation that would make me help? Or what keeps me, like most people, from helping, from being passive, in some cases from being indifferent to the suffering of my fellows? Watch a pickpocket in action. The woman with the rucksack is his victim, and the man in the grey top on the left is the thief. Except they're both acting. In fact, everyone in the queue is with us, apart from the man in the blue shirt. As the thief moves in, will our bystander notice? He clearly has. What's more, he's seen that other people in the queue have noticed too. Now, what's he going to do about it? The answer is nothing. After all, no one else in the queue reacts, so why should he? Chances are, you wouldn't have done anything either. Whatever the man in the blue shirt thinks he's seen, he's influenced by the apathy of everyone else in the queue. In more serious situations, this could have disturbing consequences. Liverpool Street Station in London. A drunk lies on the pavement. In fact, he's our actor Peter, but these passers-by aren't to know that. And since he looks the worse for wear, not critically ill, they ignore him. Helping would be inconvenient or even risky. He lies there for 20 minutes and no one raises an eyebrow. This time, we've dressed Peter as a respectable city gent. How long before he's rescued now that he looks the part? Hello, sir. How are you today? I'm all right, then. 6 seconds. She even calls him sir. And suddenly, everyone's a good Samaritan. Do you suffer from epilepsy? No. While you're lying on the floor in the rain? After a couple of minutes, even the police turn up. I would just hate to be in his position of feeling ill and nobody helping and walking past, so I'd just like to check that he was okay. I thought, well, it's wet, so he must really be ill because he's going to ruin his suit anyway. Our actress Ruth takes Peter's place. She's not a drunk, but she's also not a city gent. How long before she gets help? Four minutes have passed, and 34 people have passed. People don't really want to know. They just haven't got the time. Well, they have got the time, they just don't want to get involved. But it's more complicated than that. If the street were deserted, a passerby would probably go to the rescue. But these strangers have silently formed a temporary group with a rule: don't help. This woman, for instance, has clearly spotted Ruth, but she conforms to the rule and does nothing. You all right? You all right? Watch what happens, though, when someone else helps. You all right, you sure? She suddenly finds herself in a different group with a new rule: to help. She don't look well, does she? You all right, yeah? What's you up? First I thought she was dead. Then I sort of checked to see if she was breathing or not. And I looked around and I couldn't believe that no one had noticed her, because there was a bloke sat there just absorbed in reading a newspaper. Peter's now having the same problem. This time, we've swapped his suit for casual clothes. He's not drunk, and we've asked him to act like he's in pain. Help! Help! Help me! Please, somebody! Help me! Help me, somebody! Please help me! Help me! Help me! Help me! Please, somebody help me! Please, somebody help me! I got into the tube and sat opposite a guy who threatened me. He'd obviously been sleeping rough and had problems, but he was quite verbally abusive. Yeah, I was with a group of mates one day,
We've seen two fellas arguing. We've literally turned the corner, discussed a few things, came back, and that was it. They were fighting. I'd got up to walk away from him. He'd followed me, and he sat beside me for 6 or 7 stops, actually threatened to stab me. We've had a little discussion between each other if we should stop it or not. We decided not to, so we was on our way. And I was looking at the other passengers and looking at the guard on the carriage, hoping that somebody would help me. We should have really done something, because at the end of the day, how'd we like it if it was us? Nobody did anything on the tube. People just ignored me completely. When the guy eventually got off, then people came up and asked if I was okay. But during the journey, they'd done nothing. And that's when the guilt tripped in. We really did realise that it was wrong what we did. How'd you do it? How'd you feel when someone's beating 10 times out of someone? I mean, it could have been me, you, anyone, but deep down we bottled it. It's always very distressing to watch situations like this where people are obviously suffering and no one's actually helping them. But what we have here is two conflicting rules. One is the rule that we ought to help, and the other is the rule that we ought to do what everybody else is doing. And here you have effectively a group of strangers who are exerting the pressure not to intervene, not to help. And it's very difficult to rebel. En el número 7 podemos hablar del experimento de la obediencia de Milgram. El psicólogo de la Universidad de Yale, Stanley Milgram, quería entender mejor por qué tanta gente participó en actos tan crueles ocurridos durante el Holocausto nazi. Él teorizó que las personas generalmente obedecen a figuras de autoridad. Lo que planteaba las preguntas podría ser que Eichmann y su millón de cómplices en el Holocausto solo cumplieran órdenes, o podríamos considerarlos a todos cómplices. En el año 61 comenzaron a realizarse experimentos de obediencia. Los participantes pensaban que eran parte de un estudio de la memoria. Cada ensayo tuvo un par de individuos divididos en maestro y alumno. Uno de los dos era un actor, por lo que solo había un participante verdadero. La investigación fue manipulada para que el sujeto siempre fuera el maestro. Los dos fueron colocados en habitaciones separadas y al maestro se le iba dando instrucciones, órdenes. Él o ella pulsaba un botón para penalizar al alumno con una descarga eléctrica cada vez que diera una respuesta incorrecta. La potencia de estas descargas incrementaría cada vez que el sujeto se equivocara. El actor comenzaba a quejarse más y más a medida que el estudio avanzaba hasta llegar a gritar por el supuesto dolor. Milgram descubrió que la mayoría de los participantes cumplieron órdenes al continuar aplicando descargas a pesar de la evidencia de sufrimiento del aprendiz. La conformidad final, la obediencia total al líder, se investigó en un controvertido experimento de laboratorio llevado a cabo por este investigador, Stanley Milgram, antiguo alumno del Solomon Asch. Milgram se preguntaba si las malas acciones de los nazis eran el resultado de sus defectos personales o si cualquiera tiene la capacidad de llevarlas a cabo si las circunstancias son suficientemente poderosas. En 1961, cuando el hombre de confianza de Hitler, Adolf Eichmann, era juzgado por sus crímenes de guerra, Milgram quiso averiguar hasta qué punto sería capaz de obedecer órdenes la gente corriente. ¿Sería capaz, como Eichmann, de ejecutar a un extraño si se lo ordenaban? En el experimento de Milgram, se pagó a un individuo para que participara en lo que él creía ser un estudio sobre la memoria. Se le pidió que representara el papel de un profesor ayudando a alguien a mejorar su memoria. Guiando al sujeto estaba el investigador, con bata blanca de laboratorio, que actuaba como la máxima autoridad en la situación. Tanto el investigador como el alumno formaban parte del equipo de Milgram. Pero, ¿cómo debía el sujeto ayudar al alumno a mejorar su memoria? Mediante descargas eléctricas a modo de castigo por cada error. Las descargas fueron inicialmente leves, pero fueron incrementándose con cada error hasta resultar potencialmente mortales. A pesar de que en realidad no existían tales descargas, el sujeto maestro creía estar castigando al alumno. Continue, please. Go on. Red. That is incorrect. This will be at 3:30.
The correct phrase is rich boy. Let me out of here. My heart's bothering me. Let me out, I tell you. Let me out of here. Let me out of here. You have no right to hold me here. The next phrase is fast. Let me out. Let me out. Let me out of here. Let me Bird, out. car, train, plane. Continue, teacher. ¿Qué haría usted en esta situación? ¿Continuaría? That is incorrect. This will be 3:45. The correct answer is fast, bird. The next one, blunt. Durante el experimento, se pidió a 40 expertos que predijeran la reacción de los sujetos. Estimaron que la mayoría no pasaría de los 150 voltios y que solo uno de cada 1000, el sádico, llegaría a los 450 voltios. En realidad, 2/3 de los sujetos llegaron hasta el final. A pesar de que muchos opusieron objeciones, la mayoría obedeció. Le pregunté a Stanley Milgram cuántos de los sujetos que abandonaron el experimento se levantaron a ayudar al alumno sin antes pedir permiso al investigador. Dijo, ninguno, ni uno. De haber existido las supuestas descargas, la mayoría de sujetos hubieran matado al alumno. Al revelarse este hecho a los participantes después de que el estudio concluyera, esto es un claro ejemplo de daño psicológico. Actualmente no podría llevarse a cabo por esa razón ética. En el número 6, experimentos con primates de Harlow. En la década de 1950, Harry Harlow, de la Universidad de Wisconsin, investigó sobre las dependencias infantiles que tenían los monos, los rhesus, en lugar de los bebés humanos. Se apartó al mono de su verdadera madre, que fue reemplazada por 2 madres, una de tela y una hecha de alambre. La madre de tela no servía para nada más que su sensación confortable, mientras que la madre de alambre alimentaba al mono a través de una botella. El mono pasó la mayor parte de su tiempo al lado de la madre de tela, y solo alrededor de 1 hora al día con la madre de cable, a pesar de la asociación entre el modelo de alambre y los alimentos. Harlow también utilizó la intimidación para probar que el mono encontraba a la madre de tela con un mayor referente. Él asustaba a las crías de mono y veía cómo el mono corría hacia el modelo de tela. Harlow también llevó a cabo experimentos donde aislaba a monos de otros monos con el fin de mostrar que los que no aprendían a ser parte del grupo a una edad joven eran incapaces de asimilar y aparearse cuando se hacían mayores. Los experimentos de Harlow cesaron en el año de 1985 debido a las reglas de la APA en contra del maltrato de los animales, así como de los seres humanos. Sin embargo, el Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Wisconsin ha comenzado recientemente experimentos similares que implican aislar monos infantiles exponiéndolos a estímulos atemorizantes. Tienen la esperanza de descubrir datos sobre la ansiedad humana, pero están encontrando resistencia por parte de las organizaciones de protección animal y de la ciudadanía en general. Harry Harlow, un psicólogo que estudiaba a los monos, al que vemos en estas imágenes, se quedó sorprendido viendo lo importante que resultaba para monos pequeños que criaba en una jaula sin contacto con su madre, un pañal o un trozo de trapo que se solía dejar en el suelo de la jaula. Lo que vamos a ver son unas imágenes de una película realizada en 1961 que describe las experiencias de Harlow y que tiene ya un valor histórico. Harlow observó, como estamos viendo, que el monito protestaba con enorme viveza e intensidad cuando, para limpiar la jaula, se le sacaba ese trozo de trapo. Era como si los monitos establecieran relaciones estrechas con esa tela. Estas observaciones llevaron a Harlow a tratar de investigar la importancia que podría tener ese elemento aparentemente tan nimio, tan irrelevante, para las necesidades básicas del mono, que por otra parte estaban perfectamente atendidas en el laboratorio. A partir de aquí realizó una serie de experimentos
que se han hecho famosos, en los cuales crió monos recién nacidos durante meses con una madre de alambres desnudos y con una madre que estaba recubierta de felpa, sin otro contacto con congéneres. El muñeco, que era simplemente de alambre, tenía un biberón que proporcionaba toda la alimentación a los monitos. Por el contrario, el muñeco, que estaba cubierto de felpa, no proporcionaba ningún género de alimento. El mono se dirige a la madre de alambre para tomar el biberón y luego a la de felpa. Harlow encontró que los monitos permanecían 17 horas por término medio subidos a la mona de felpa y solo una, lo necesario para comer, subidos a la de alambre. Pero, además, el vínculo que establecían con la mona de felpa, que no proporcionaba ningún alimento y solo una superficie y un contacto confortable, era muy fuerte. Veamos lo que sucede cuando se introduce en la jaula este objeto terrorífico. El mono corre a su madre de felpa y de ella obtiene la seguridad y la protección que necesita. Es más, la mona de felpa constituye una base segura que le da confianza y le permite amenazar al intruso, como una auténtica madre. Incluso la relación se mantiene durante mucho tiempo. Este mono, ya más grande que los anteriores, aunque todavía joven, ha estado separado de su madre durante 6 meses sin verla nunca, y de esta forma tan expresiva le manifiesta su cariño al encontrarse con ella. Me van a permitir que les muestre todavía unas imágenes más, nuevamente de una situación de miedo. Vamos a ver a un mono que se ha criado con una madre de felpa, que corre a refugiarse en su madre cuando aparece el objeto que asusta, y uno que se ha criado sin ningún tipo de madre. Vemos el desamparo de este último, que solo puede acurrucarse en el suelo y mostrar conductas que nos recuerdan las de los niños autistas. De estas experiencias parecía desprenderse entonces que la necesidad de contacto físico, de calor, de sentir el contacto con otra piel, era algo básico y que el amor no se establecía a través de la alimentación. En el número 5 tenemos otro experimento. Indefensión aprendida de Seligman. La ética de los experimentos de Martin Seligman sobre la indefensión aprendida también sería cuestionada hoy por su maltrato a los animales. En 1965, Seligman y su equipo utilizaron perros como sujetos para probar cómo se podía percibir control. El grupo colocaba a un perro en un lado de una caja que estaba dividida en dos por una barrera de baja. Luego le administraban una descarga que era evitable si el perro saltaba por encima de la barrera hacia la otra mitad. Los perros aprendieron rápidamente cómo evitar esos shocks eléctricos. El grupo de Seligman amarraba a un grupo de perros y les administraba descargas que no podían evitar. Después, al colocarlos en la caja y aplicarles descargas de nuevo, los perros no hacían el intento de saltar la barrera, solo lloraban. Este experimento demuestra la indefensión aprendida, así como otros experimentos enmarcados en la psicología social en humanos. Biggest fear for an adolescent is written all the way throughout this text. The biggest fear of an adolescent, Jesse, not fitting in, is not fitting in. You talked about acceptance. Now, to understand how this happens and how this looks and what this feels like, I'm going to have you do an activity. This is an on-your-own activity, and just this is not to tax you. These are easy things. This is just to kind of get you feeling what we're going to go over. So everybody, if you would, take out a short piece of paper. I'm going to pass out these papers, and just keep them face down. And if you would, no one write on these. Write on your own papers. Keep them face down. Yeah. Everybody have one? If you would, just do them one at a time, and I will tell you when to do them. Everybody turn it over. Just do your own work. And this isn't meant to be hard. These are anagrams. Just do the first one only. Go ahead and solve it. An anagram is rearrange the letters
to form a word. Just one. Just rearrange those letters to form a word. When you're done, I need to see your hand raised. Okay, keep going. We'll wait. Keep your hands up, please. Just do number one. Don't go on. Don't go on. This isn't meant to be difficult. Okay, put your hands down. Let's just go to number two. Don't even worry about number one. Go to number two. Solve that one. Again, when you're done, I want to see your hands up. Everybody's hands down. We're going to go ahead and do number three. For number three, rearrange the letters, and as soon as you do, go ahead and put your hand up. Here's what you need to know. You were both given two different lists. This side of the room was given these three words. And left side of the room, here you go. They were given bat. What would the word be? The second one, they were given lemon. Brian, the word? Melon. Melon. They were easy. The trick here was both of you were given the third word, which was the same. The third word was cinerama, which was American. Your first two words on this side of my classroom were not solvable. They were impossible tasks. I'm sorry. I know, but here's what we did this for. I was able to induce something called learned helplessness in the left side of the room very easily within about 5 minutes. I want you to think about what happened to you, this left side of the room, when you saw the right side of the room raising their hands because they already had the task done. What happened to you during that time? Jory? I felt stupid. You felt stupid? Yeah. Okay. I felt rushed. Felt rushed? Joelle? I was even more confused. You were even more confused because they all got it and you were still struggling. Chelsea? Frustrated. Frustrated. What happened by the time you got to the third word? Because I'm here to tell you, this side of the room is not significantly more intelligent than this side of the room. That was a random assignment. So what happened to show the differences? Why did you have more of a difficult time with the third word, which was the exact same word? Brian? My confidence was shot. What you experienced was a term called learned helplessness. How many have heard of the term before? Let me see your hands. En el número 4, el experimento de la cueva de los ladrones, de Sheriff. Muzaffer Sheriff llevó a cabo el experimento de la cueva de los ladrones en el verano de 1954, realizando dinámicas de grupo en pleno conflicto. Un grupo de niños preadolescentes fueron llevados a un campamento de verano, pero no sabían que los monitores eran en realidad los investigadores. Los niños fueron divididos en dos grupos que se mantuvieron separados. Los grupos solo entraron en contacto entre sí cuando estaban compitiendo en eventos deportivos u otras actividades. Los experimentadores orquestaban el aumento de tensión entre los dos grupos, en particular manteniendo el conflicto. Sheriff creaba problemas como la escasez de agua, que requeriría la cooperación entre los dos equipos y exigía que trabajaran juntos para lograr una meta. Al final, los grupos ya no estaban separados y la actitud entre ellos terminó siendo amistosa. Aunque el experimento psicológico parece simple y tal vez inofensivo, hoy en día sería considerado poco ético porque Sheriff utilizó el engaño, pues los chicos no sabían que estaban participando en un experimento psicológico. Sheriff tampoco tuvo en cuenta el consentimiento informado de los participantes. Un tercer experimento, el estudio del monstruo. En la Universidad de Iowa, en 1939, Wendell Johnson y su equipo esperaban descubrir la causa del tartamudeo, tratando de convertir a los huérfanos en tartamudos. Hubo 22 sujetos jóvenes, 12 de los cuales eran los no tartamudos. La mitad del grupo experimentó enseñanza positiva, mientras que el otro grupo fue tratado con el refuerzo negativo. Los profesores dijeron continuamente al último grupo que eran tartamudos.
Nadie en ninguno de los grupos se hizo tartamudo al final del experimento, pero los que recibieron tratamiento negativo desarrollaron muchos de los problemas de autoestima que los tartamudos suelen mostrar. Tal vez el interés de Johnson en este fenómeno tiene que ver con su propia tartamudez cuando era niño, pero este estudio nunca pasaría la evaluación de un comité de revisión. Vamos con otro experimento. Los estudiantes de ojos azules contra los de los ojos marrones. Jane Elliot, una señora, ella no era psicóloga, era profesora, pero desarrolló uno de los ejercicios más controvertidos en el año de 1968, al dividir a los alumnos en un grupo de ojos azules y un grupo de ojos marrones. Elliot era una profe de escuela primaria en Iowa y estaba tratando de dar a sus estudiantes una experiencia práctica sobre la discriminación del día después de que Martin Luther King Jr. fuera asesinado allá en Memphis. Este ejercicio aún tiene importancia para la psicología actual y transformó la carrera de Elliot en una centrada en el entrenamiento de la diversidad. Después de dividir su clase en grupos, Elliot citaría que la investigación científica demostraba que un grupo era superior al otro. A lo largo del día, el grupo sería tratado como tal. Elliot se percató de que solo bastaría un día para que el grupo superior se volviera más cruel y el grupo inferior más inseguro. Los grupos luego cambiaron de manera que todos los estudiantes sufrieron los mismos perjuicios. Este experimento de Elliot, que repitió también en el año 69 y 1970, recibió muchas críticas dadas las consecuencias negativas en la autoestima de los estudiantes, y por ello no se puede llevar a cabo el día de hoy. Las principales preocupaciones éticas serían el engaño y el consentimiento informado, aunque algunos de los participantes originales siguen considerando el experimento como un cambio drástico en su vida. Una demostración sugestiva de la naturaleza del prejuicio tuvo lugar no en el laboratorio de un psicólogo, sino en una escuela de Riceville, Iowa. Tras el asesinato de Martin Luther King en 1968, Jane Elliot, una profesora de tercer curso, decidió enseñar a sus alumnos qué significa experienciar una discriminación arbitraria. Elliot dividió su clase en dos grupos, uno inferior de niños con ojos marrones y otro superior con los niños de ojos azules. Oh, yes, they are. Blue-eyed people are smarter than brown-eyed people. My dad isn't that. Is your dad brown-eyed? Yeah. One day you came to school and you told us that he kicked you. He did. Do you think a blue-eyed father would kick his son? Yeah. My dad's blue-eyed. He's never kicked me. Greg's dad is blue-eyed. He's never kicked him. Greg's dad is blue-eyed. He's never kicked him. What color eyes did George Washington have? Blue. Blue. This is a fact. Blue-eyed people are better than brown-eyed people. You brown-eyed people are not to play with the blue-eyed people on the playground because you are not as good as blue-eyed people. Well, the brown-eyed people in this room today are going to wear collars so that we can tell from a distance what color your eyes are. So the blue-eyed people each come up and get a collar. You can choose someone to put this collar on. And it seemed like when we were down on the bottom, everything bad was happening to us. The way they treated you, you felt like you didn't even want to try to do anything. It seemed like Mrs. Elliot was taking our best friends away from us. Were two of you boys fighting? Yeah, Russell and John were. What happened, John? Russell called me names and I hit him in the gut. What did he call you? Brown eyes. Did you call him brown eyes? They always call us that. We have to get all of the boys call us brown eyes. Then they say, "Come here, brown eyes." Then they were calling us blue eyes. I wasn't. Sandy and Don were. Yeah.
What's wrong with being called brown-eyed? It means that we're stupider. No, not that. Oh, that's just the same way as other people call black people niggers. Yeah. Is that the reason you hit him, John? Did it help? Did it stop him? Did it make you feel better inside? Make you feel better inside? Laugh at you? He observado como en 15 minutos niños maravillosos, cooperativos, estupendos y considerados se han vuelto horribles, perversos y discriminadores. Creo que he aprendido más de los que se consideraban superiores, porque sus personalidades han cambiado más que las de los que se consideraban inferiores. Y en el número 1, el experimento de la cárcel de Stanford. Ya hay películas sobre eso. En 1971, Philip Zimbardo de la Universidad de Stanford realizó su famoso experimento de la prisión, que tenía por objeto examinar la conducta del grupo y la importancia de los roles. Zimbardo y su equipo escogieron un grupo de 24 estudiantes universitarios, varones, que eran considerados sanos, tanto física como psicológicamente. Los hombres se habían inscrito para participar en un estudio psicológico de cómo era la vida en la prisión, por lo que les pagaban $15 al día. La mitad fueron aleatoriamente asignados presos y la otra mitad fueron asignados guardias de la prisión. El experimento se llevó a cabo en el sótano del Departamento de Psicología de Stanford, donde el equipo de Zimbardo había creado una prisión improvisada. Los experimentadores se esforzaron mucho para crear una experiencia realista para los prisioneros, incluyendo arrestos falsos en los hogares de los participantes. A los prisioneros se les dio una introducción bastante estándar de vida en la prisión, que un uniforme embarazoso. A los guardias se les dio instrucciones vagas de que nunca debían ser violentos con los prisioneros, pero debían mantener el control. El primer día transcurrió sin incidentes, pero los presos se rebelaron en el segundo día con barricadas en sus celdas y haciendo caso omiso a los guardias. Este comportamiento sorprendió a los guardias y supuestamente condujo a la violencia psicológica que se desató en los días posteriores. Los guardias comenzaron a separar los presos buenos y los malos, y repartieron castigos que incluyeron flexiones, confinamiento solitario, humillación pública a los prisioneros más rebeldes. Zimbardo explicó después: en pocos días los guardias se volvieron sádicos y los reclusos se deprimieron y mostraron signos de estrés agudo. 2 prisioneros abandonaron el experimento. Uno con el tiempo se convirtió en psicólogo y consultor de prisiones. El experimento, que originalmente iba a durar 2 semanas, terminó antes de tiempo cuando la futura esposa de Zimbardo, la psicóloga Christina Maslach, visitó el experimento en el 5º día y le dijo: creo que es terrible lo que les estás haciendo a estos hombres. A pesar del experimento poco ético, Zimbardo es todavía un psicólogo que trabaja en la actualidad. Incluso fue honrado por la Asociación Americana de Psicología con una medalla de oro en el año de 2012 por su gran trayectoria en la ciencia de la psicología. Pongamos por ejemplo el extraño caso de la prisión de la Universidad de Stanford, que en su día se encontraba aquí, en el sótano del edificio de psicología. Formaba parte de un insólito experimento sobre la psicología del encarcelamiento que mis colegas Craig Hane, Carl Banks, Carlo Prescott y yo dirigimos a principios de los 70. Queríamos ver qué ocurría al enfrentar a buenas personas con una mala situación. En este caso, la cárcel. Cada uno de los estudiantes voluntarios para el experimento fue cuidadosamente examinado. Todos tenían que estar física y psicológicamente sanos para poder participar. Un pequeño grupo de estudiantes fue elegido al azar para que hiciera de prisioneros, y los otros fueron los guardias. Sorprendimos a los prisioneros arrestándoles en sus casas y en sus dormitorios. Una vez en la cárcel, uniformes y símbolos de estatus, normas y otros detalles ayudaron a distinguir los 2 grupos que al principio eran indistinguibles. Los prisioneros sufrieron una serie de rituales para establecer su nueva condición de inferioridad. Vivían en celdas minúsculas. Se pasaban las 24 horas del día aquí, alejados de su entorno habitual. Prisoner 819 is being punished, Mr. Correctional Officer. Down.
Sin embargo, los guardias hacían turnos de solo 8 horas y cuando no estaban de servicio volvían a su rutina diaria de estudiantes. Lo ocurrido nos sorprendió a todos. La fantasía se convirtió en realidad. El límite entre el personaje que cada uno interpretaba y su verdadera identidad personal fue eliminado. Jóvenes encantadores se convirtieron en guardias brutales. Muchachos sanos enfermaron. Muchachos activos se convirtieron en prisioneros pasivos, como zombies. La situación alcanzó tal gravedad que muchos de los prisioneros desarrollaron reacciones de estrés extremas y tuvieron que ser liberados. Pero ninguno de ellos dijo, abandono el experimento. Habían perdido toda perspectiva. ¿Qué tipo de guardia serías? ¿Sádico o comprensivo? ¿Seríais un prisionero conformista o un heroico resistente? El estudio de la prisión, como el experimento de Milgram, no es común en la investigación de la psicología social. Algunos psicólogos consideran que ambos estudios violan los principios éticos y que nunca debieron realizarse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now you go over there and tell 546 that you love him. I love you. Well, ain't that sweet? Ain't that sweet? A veces, incluso me olvidaba de que era un experimento y actuaba como un guardián de prisión. Así que nos vimos forzados a suspender después de 6 días lo que había estado planeado como un experimento de 2 semanas. ¿Cómo es posible que personas esencialmente buenas hicieran cosas tan terribles? Ello explica por qué todos tenemos una parte buena y una mala, en espera de una buena o mala situación para manifestarse. Y cuando la situación ha pasado, volvemos a ser de nuevo nosotros mismos otra vez. Seguimientos extensivos llevados a cabo durante muchos años no revelaron ningún efecto negativo a largo plazo en los participantes en el experimento de la prisión. En todo caso, muchos dijeron que había sido una experiencia positiva, ya que les había permitido ver una parte de sí mismos que jamás habrían imaginado. Espero que te haya gustado esta información. Nos vemos en un próximo video. No olvides consultar a tu psicólogo de confianza. Escríbeme en tus comentarios. Chao, hasta pronto.